Kiobis de este lado, conversando sobre integrales paramétricas. Una muy breve introducción a las integrales paramétricas, los conceptos que nos servirán para el resto de temas a tratar en el curso. Vámonos con la definición. Sea f una función de variable real definida para x, s, tal que x mayor o igual que a y s está entre alfa y b, es decir, alfa menor o igual que s, menor o igual que b. Supongamos que para cada s que pertenece a dicho intervalo, la integral f de s, que no será más que la integral desde a hasta más infinito de f de x, s de x existe, diremos que f converge uniformemente sobre el intervalo alfa, beta, si dado un épsilon mayor que 0, existe un m de épsilon, tal que para c mayor o igual que m de épsilon y s en alfa, beta, entonces el valor absoluto de f de s menos la integral desde hasta c de f de x, s de x es menor que épsilon. De ahora en adelante, a la integral con respecto a x que hemos planteado la llamaremos integral paramétrica, es decir, f de s igual a la integral desde a hasta más infinito de f de x, s de x. Aquí escribimos que es fácil ver, pero lo vamos a mencionar en el teorema que continúa, que la derivada con respecto a s de f de s no será más que la integral desde alfa hasta beta de la parcial con respecto a s de f de x, s de x. Pasemos a ese teorema. Sea f sus derivadas parciales, f sub s continuas en x, s para x mayor o igual que 0 y s que pertenece a alfa, beta, suponga que la integral f de s mayúscula igual a la integral de 0 hasta más infinito de f de x, s de x existe para todo s en el intervalo alfa, beta, y que la primera derivada de f con respecto a s converge uniformemente en alfa, beta, entonces f de s es derivable en alfa, beta, y escribiremos que la derivada de f de s no será más que la integral desde alfa hasta beta de la parcial con respecto a f de x de f de x, s de x. Hay un ejemplo, pero lo abordaremos luego de dar un breve recorrido sobre los criterios de convergencia. Los siguientes criterios solo los vamos a mencionar como teoremas y no los vamos a demostrar. Suponga que para todo s que pertenece a alfa, beta, la integral f de s que hemos planteado existe, diremos que la convergencia es uniforme sobre alfa, beta, si y solo si, dado un épsilon mayor que 0, existe un k de épsilon, tal que si b es mayor o igual que c, mayor o igual que k de épsilon, y s pertenece al intervalo cerrado alfa, beta, entonces el valor absoluto de la integral desde hasta b de f de x, s de x es menor que épsilon. Criterio de Weierstrass. Suponga que f es Riemann integrable sobre el intervalo cerrado a, c para todo c mayor o igual que a y para todo s que pertenece al intervalo cerrado alfa, beta. Supongamos que una función positiva m está definida para x mayor o igual que a, tal que el valor absoluto de f de x, s es menor o igual que m de x para todo x mayor o igual que a y para s en el intervalo alfa, beta, y tal que la integral de m de x desde a hasta más infinito existe para s en el intervalo especificado, entonces la integral f de s igual a la integral desde a hasta más infinito de f de x es absolutamente convergente y la convergencia es uniforme sobre alfa, beta. Criterio de Dirichlet. Sea f una función continua en x, s para todo x mayor que a y s que pertenece a alfa, beta, y suponga que existe una constante tal que el valor absoluto de la integral de hasta c de f de x de s de x es menor o igual que a, para c mayor o igual que a y s en el intervalo alfa, beta, suponga que para todo s en dicho intervalo la función phi de x, s es monótona decreciente para x mayor o igual que a, y supóngase que converge uniformemente a 0.
o converge a cero uniformemente cuando x tiende a más infinito para s que pertenece a alfa, beta. Entonces la integral f de s dada por la integral desde a hasta más infinito de phi de x, s por f de x, s de x converge uniformemente sobre alfa, beta. Teorema. Suponga que f es una función no negativa definida para la variable x, s, x mayor o igual que a, s mayor o igual que alfa. Suponga además que las integrales dadas aquí son iguales, la integral desde a hasta más infinito, la integral de a hasta b de f de x, s de x de s es igual a la integral de a hasta b, integral de a hasta más infinito, f de x, s de s de x para todo b mayor o igual que a, y que la integral de a hasta más infinito de f de x, s de x de s es igual a la integral desde a hasta más infinito de la integral de alfa hasta beta de f de x, s de s de x para todo beta mayor o igual que alfa. Entonces, si una de las siguientes integrales iteradas existe, la otra también existe y por ende pues son iguales. Pasemos al ejemplo. Tenemos una función en el parámetro s, llamamos f mayúscula de s igual a la integral de 0 hasta más infinito de a la menos sx por el seno de x sobre x de x para s mayor que 0. Si miráramos el criterio de Dirichlet y asumimos una función phi de x, s, en este caso la asumiremos la función e a la menos sx, podemos ver fácilmente que la función es monótona decreciente a medida que x crece y converge inevitablemente hacia 0. Es decir, vamos a escribirlo por aquí. Cuando x tiende a más infinito, la función que consideraremos phi de x, s, vamos a escribirlo como una coma, se aproxima a 0. Así que la función converge. Desarrollemos entonces este ejemplo donde tenemos la función f de s dada como la integral de 0 hasta más infinito de a la menos sx por el seno de x sobre x de x. Entonces vamos a tomar la derivada de f con respecto a s como la integral de 0 hasta más infinito de la parcial con respecto a s de e a la menos sx por el seno de x sobre x. Y eso pues integrado con respecto a x. Esa será la derivada de la función f mayúscula de s. Es fácil ver que si derivamos parcialmente con respecto a s, el seno de x sobre x es una constante, así que tendríamos la parcial con respecto a s de e a la menos sx, que no va a ser más que menos x por e a la menos sx. Por lo tanto, al sustituirla aquí, toda la expresión, tendremos que la derivada de f con respecto a s pues va a ser igual a la integral de 0 hasta más infinito de, vamos a colocar el negativo en la parte inicial, e a la menos sx por el seno de x. Esa será la derivada de la función. Vamos a integrarla. Vamos a integrar esa función. Aquí podríamos considerar un u igual al seno de x
Por lo tanto, vamos a tomarlo así, vamos a tomarlo aquí en la parte derecha. U igual al seno de x, de u va a ser coseno de x. Entonces el de b será el resto del integrando. Por lo tanto, b va a ser igual a menos 1 sobre s por e a la menos sx. Eso es para tomar integral por partes. Entonces, tendríamos menos u por b, en este caso sería el seno de x por menos 1 sobre s por e a la menos sx, que está evaluado de 0 a infinito. La integral completa contiene un negativo. Vamos a colocar aquí otro corchete. Entonces esto sería más 1 sobre s por la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx por el coseno de x de x. Lo que va a ocurrir es que a medida que x crece, este factor pues definitivamente tiende a 0. Y cuando evaluemos el seno en 0, pues va a ser 0. Así que toda esa expresión en realidad se va a anular, va a tender a ser 0. Y solo nos va a quedar esta expresión que tenemos ahí. Por lo tanto, podríamos escribir que la derivada de f con respecto a s va a ser igual a 1 sobre s por la integral, bueno, en este caso negativa, menos 1 sobre s por la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx por el coseno de x de x. Vamos a volver a tomar integrar por partes. Vamos a volver a tomar un u, en este caso como el coseno de x. El de u va a ser igual a el menos seno de x. Vamos a tomar al de b como el resto del integrando. Por lo tanto, b va a ser igual a menos 1 sobre s por e a la menos sx. Así que escribiendo completo ya todo lo que teníamos, recuerden que estábamos resolviendo la integral planteada al inicio, es decir, la integral de 0 a infinito de e a la menos sx por el seno de x, y recuerden, la hemos considerado negativa, así que la podríamos escribir así mismo, menos la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx por el seno de x de x. Entonces estamos diciendo que esto va a ser igual a la integral que obtuvimos, que fue menos, así que vamos a borrar eso y vamos a colocarla ya positiva. 1 sobre s por la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx por el coseno de x de x. Y esa integral que tenemos ahí, pues no es más que 1 sobre s por u por b evaluado, vamos a tomar otro corchete aquí, evaluado de 0 hasta más infinito, y menos la integral, entonces en este caso será más 1 sobre s por la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx por el seno, así que sí, será un negativo, seno de x de x.
Eso es lo que tenemos. Tomar el corchete. Entonces, a medida que x crece en el extremo superior, evaluando en el extremo superior, toda esa expresión se va a anular. Eso es fácil verlo. Y evaluando en 0, nos va a quedar coseno de 0 igual a 1 y nos va a quedar e a la menos sx como 1, así que nos quedaría menos 1 sobre s y por lo tanto menos 1 sobre s cuadrado por la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx seno de x de x, que es la integral original, así que sumando en ambos lados tendríamos integral de 0 a más infinito de e a la menos sx por el seno de x, tomándolo como factor común de 1 más 1 sobre s cuadrado es igual a 1 sobre s al cuadrado. Negativo, por cierto, porque este es negativo. Así, la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx seno de x va a ser igual a menos 1 sobre s cuadrado dividido entre s cuadrado y 1 más s al cuadrado. Es decir, la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos x seno de x va a ser igual a menos 1 sobre 1 más s al cuadrado. Es decir, lo que estamos planteando es que la integral, en este caso es la derivada de f con respecto a s, vamos a escribirla otra vez como f' de s, es decir, la integral de 0 hasta más infinito, que es negativa, de e a la menos sx seno de x es igual a menos 1 sobre 1 más s al cuadrado. Así que multiplicando por menos 1, lo que nos va a quedar es exactamente esa expresión que está ahí. Vamos a borrarla. Eso es lo que nos va a quedar. La integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx seno de x igual a 1 sobre 1 más s. Entonces, pensemos en algo. F' de s igual a 1 más s cuadrado. ¿Quién sería entonces la integral de esa f de s? Vamos a buscar eso, la integral de f' de s. En este caso con respecto a s. Fácilmente, por todo lo que conocemos de cálculo, sabemos que eso daría el arco tangente de s más una constante. Pero nosotros tenemos que evaluarla en un valor particular. Si x tiende a más infinito, indiscutiblemente s también va a tender a más infinito. Y si x tiende a 0, entonces también s va a tender a 0. Por lo tanto, tendríamos la integral de 0 hasta más infinito de f de s, que no sería más que el límite. Vamos a tomar una variable b. Cuando variable b tiende a más infinito, de la integral de 0 hasta b de ese f de s.
lleva una S. Es decir, el límite, cuando b tiende a más infinito, de la tangente inversa de S, que está evaluada de 0 hasta b. Y evaluando tendríamos f'. El límite en 0 sería, la tangente va a dar 0 y tendríamos exactamente pi medio. Pi medio menos 0 igual a pi medio. Eso significa que la evaluación de la primera derivada en 0, eso significa que la evaluación de f en 0 es igual a pi medio. Por lo tanto, la integral de 0 a más infinito de e a la menos sx por el seno de x sobre x de x con s igual a 0, tendríamos la integral de 0 hasta más infinito del seno de x igual a pi medio. Vamos a volver aquí a Wolfram, donde ya tenemos definida mi función f de x, s como e a la menos sx por el seno de x sobre x, para calcular la derivada de f con respecto a s. Ya sabemos que será la parcial de integral de 0 a infinito, la parcial con respecto a s de f de x, s de x. Entonces, vamos a derivar esa función. Deriva mi función f, que depende de x de s, con respecto a s. Eso es lo que me devuelve la derivada. La derivada de f de x, s con respecto a s. Faltó una coma ahí. La respuesta es menos e a la menos sx por el logaritmo natural de e por el seno de x. Sabemos que el logaritmo natural de e es igual a 1, así que vamos a hacer algo aquí. Vamos a asumir que el logaritmo de e es igual a 1. Y vamos a simplificar esa derivada asumiendo a s mayor que 0. Estamos derivando con respecto a s, x actúa como una constante. Me falta un corchete. Entonces, me devuelve menos e a la menos sx seno de x. Eso lo podríamos agregar inclusive a una variable, pero vamos a plantear la integral. Lo que tenemos ahora es escribiendo que la derivada con respecto a s pues no será más que la integral. Vamos a copiarla completa. Y vamos a copiar el resultado para sustituirlo aquí. Esa es la derivada de f con respecto a s. Vamos a utilizar integración por partes para hacer la integral. Así que podríamos definir un u igual al seno de x, por definir algo. Podríamos colocar coma o simplemente dar un enter. Un du, que no será más que la derivada con respecto a
a x de SU. También vamos a tener un dB, vamos a llamarlo así, dB, vamos a asignarlo. dB igual al resto del integrando, que sería, vamos a copiarlo de aquí, y por lo tanto tendríamos un b, que sería la integral de ese dB con respecto a x. Y definitivamente tendríamos entonces un u por b menos la integral de b por el du integrado con respecto a x. Vamos a ejecutar todo eso. Luego tenemos la derivada como el coseno de x, el b como e a la menos s x sobre s, y por lo tanto la integral final es esa expresión que está dada ahí. Entonces vamos a simplificar un poquito. Vamos a evaluar como límite a ver dónde tienen esos límites. El límite, recuerda que tenemos una integral impropia de toda esa expresión cuando la variable x tiende a 0. Pues el límite es 1 sobre 1 más s cuadrado. También podemos estudiar el límite. Recuerda que tenemos dos extremos, ¿eh? En el extremo superior, pues la variable tiende a infinito. Y el límite pues es 0 cuando s es mayor que 0, lo que cumple la condición. Por lo tanto, la integral lo que me devuelve es 1 sobre 1 más s cuadrado. Es decir, hasta ahora lo que tenemos es que la derivada me va a dar toda esta expresión que está aquí. Estoy copiando y pegando. La derivada de f con respecto a s es 1 más s cuadrado. Vamos a definir esto como una función. La voy a llamar g mayúscula. Voy a colocarle un nombre. Esa función va a depender de s y va a ser igual a esa expresión que está ahí. Una función g. Entonces, esa es mi función. Por lo tanto, vamos a integrar eso. Vamos a integrar esa expresión con respecto a s. Me da el arco tangente. Eso significa que mi función f de s, entre paréntesis, es igual al arco tangente de s más c. Le vamos a colocar aquí más c, pero nosotros sabemos que a medida que x tiende a infinito, s tiende a infinito, y cuando x tiende a 0, s tiende a 0. Así que lo que tenemos es una evaluación de f de 0. Y si tomamos los límites correspondientes, es decir, el límite de la función obtenida, vamos a copiarla. Cuando s tiende a 0, me va a dar 0. Y el límite cuando la función, la variable tienda a infinito. Infinito.
que va a ser igual a pi medio. Es decir, llegamos a la misma conclusión. Si evaluamos la función original, es decir, f de 0, vamos a volver a la parte superior, que es esta función que tenemos aquí. Vamos a copiarla. Si la evaluáramos en 0, entonces claramente vamos a obtener que f de 0, no estamos reconstruyendo la expresión, ¿no? Con s igual a 0, eso va a tender a 1, y por lo tanto me quedará la integral de 0 a más infinito del seno de x, que como vimos es igual a pi medio, que era lo que habíamos escrito aparte. Así que ya por lo menos tenemos de una manera u otra una cierta deducción. La integral de 0 hasta más infinito del seno de x igual a pi medio, seno de x sobre x de x igual a pi medio. Dejamos esta breve introducción a las integrales paramétricas y volvemos pronto.